Sean bienvenidos al primer taller del Arduino Day, en el cual van a conocer los dispositivos que se conectan muy comunes al Arduino. Vamos a ir desde lo más básico hasta un poco más complejo. Y vamos a iniciar primero con elementos básicos que se conectan en sí al Arduino, como por ejemplo la resistencia, que es esta de aquí, la que tengo acá. Esta resistencia es muy común cuando ustedes utilizan LEDs, ¿sí, no? Entonces, esta resistencia está hecha de cerámica, de carbón, en el cual, dependiendo de la simbología o de las banditas de colores que tengan aquí, va a tener un diferente valor en ohmios, ¿sí? Este de aquí se utiliza sobre todo para proteger dispositivos sensibles, como las LEDs, entre otros, el cual la alimentación es mucho menor, ¿no? Sabemos que Arduino tiene un voltaje de alimentación de 5 voltios, el cual puede impartir para otros dispositivos. Entonces, si queremos conectar otro dispositivo o elemento que mida o tenga una alimentación más baja, utilizamos la resistencia. También otro componente básico son las LEDs, muy útiles para los proyectos cuando los ensamblamos. Esta LED, por ejemplo, tiene polaridad. Las LEDs tienen una patita positiva y una patita negativa. La patita positiva es la más larga y la patita negativa es la más corta. Entonces aquí debemos conectarla respetando esa polaridad, positivo con positivo y negativo con negativo. Ocurre lo contrario con la resistencia que acabamos de decir. La resistencia no tiene polaridad, puedes colocarla de cualquier forma. El diodo LED es un diodo el cual la corriente pasa en un solo sentido. Y además de pasar en un solo sentido, permite el paso de la corriente en un solo sentido, emite una luz. Hay distintos colores y normalmente se alimenta de 3.3 a 3.5 voltios. Luego de allí también vamos a ver un componente básico que son los potenciómetros. Estos potenciómetros es como una resistencia, pero tiene 3 patitas. Lo que lo hace justamente se añade una función extra que es variable. Con el potenciómetro podemos variar el valor de esta resistencia. Y, por ejemplo, si queremos variar la intensidad de la luz de la LED, podemos ponerle ya no una resistencia fija, sino más bien un potenciómetro. Y al colocar el potenciómetro podemos variar de forma manual el brillo o la intensidad de esta LED. Estos de aquí son componentes muy básicos. Vamos a pasar ahora a otros componentes que son los sensores. Entre ellos tenemos al sensor ultrasónico, el HC-SR04, que es este de aquí, como pueden ver. Este sensor consta de 4 patitas y, como pueden ver, tiene son dos sensores que tiene aquí. Uno de ellos emite un eco y el otro se encarga de recepcionar el eco que va a lanzar este sensor. ¿Para qué se utiliza este sensor? Pues es para justamente detectar objetos a cierta distancia, quizás también el paso de una persona. Entonces, este de aquí te va tanto a emitir una señal de que hay un objeto a tanta distancia. Se puede medir la distancia de este objeto. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero tenemos que ver que tiene 4 patitas. 2 de ellas son de alimentación positivo y negativo. Una de ellas es el trigger, en el cual se le impulsa, o más bien le mandamos a este sensor para que haga el eco, y la patita de eco, el cual se encarga de decirnos la distancia o el pulso, más bien, el pulso de 5 voltios, y dependiendo de la distancia del eco. Es muy útil, es uno de los dispositivos más utilizados con Arduino y realmente tiene muchas aplicaciones. Luego de allí tenemos al módulo Bluetooth. El HC06 es el más común, también existe el HC05, pero la diferencia es que este de aquí, por ejemplo, el HC06,
es un módulo en el cual podemos utilizarlo de forma de esclavo. Nos ayuda tanto para conectar nuestro Arduino o cualquier proyecto utilizando Arduino a nuestro celular o un dispositivo que contenga un módulo Bluetooth, por ejemplo, a la computadora o una tablet. Entonces podemos de esta forma maniobrar, podemos comunicarnos con nuestros proyectos, podemos poner unas aplicaciones muy bacanas en nuestros celulares en el cual podemos colocar botones, una aplicación y por mediante esa aplicación y el módulo Bluetooth controlar, ¿no? También funciona de que el proyecto puede comunicarse y nos puede mandar cierta información a nuestro teléfono o a nuestra tablet mediante este módulo. Así que también es uno de los módulos más utilizados con Arduino. Se lo recomiendo bastante. Este de aquí tiene en sí 4 patitas. 2 son de alimentación. Se alimenta entre 3.6 a 3.3 voltios. Y también tiene otras 2 patitas tanto para el receptor como la transmisión de datos. De allí tenemos un sensor de temperatura y humedad. Es el DHT11. Este de aquí, como pueden ver. Este sensor también es muy utilizado. Es muy fácil de manejar y maniobrar. Simplemente tenemos que alimentarlo de entre 3 a 5 voltios. Y va a haber un pin digital, que es justamente el del centro, el cual nos da la información que nosotros necesitamos de humedad o de temperatura. Con este sensor, tiene un rango de medición de temperatura entre 0 a 50 grados centígrados con una precisión de 2.0 centígrados. Y también el rango de humedad es del 20 al 90% de humedad relativa con una precisión del 4%. Hay sensores, sí, más precisos, pero este es el más utilizado cuando empezamos a hacer proyectos con Arduino. Luego de allí tenemos al módulo PIR, el HCSR501, que es este de aquí, como pueden ver. Este módulo PIR o este sensor PIR lo utilizamos sobre todo cuando queremos hacer proyectos en el cual queremos detectar la presencia de una persona, porque es un módulo infrarrojo, lo cual significa que detecta radiación. Las personas emitimos cierto grado de radiación y también cuando tenemos o hay un aumento de temperatura, más radiación emitimos. Entonces, este sensor lo que se encarga es de detectar la presencia de una persona que esté cerca en un rango, ¿no? Dependiendo de cómo lo programemos, este de aquí va a ejecutar ciertas funciones al implementar nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos utilizarlo para cuando hagamos un proyecto de seguridad, lo ponemos en una zona estratégica cerca de unas puertas y lo encendemos cuando no estemos en esa zona. Entonces, si alguien se acerca, el módulo lo detecta y envía la señal. Puede prenderse una alarma, unas LED rojas o hasta incluso podemos hacer que el Arduino se comunique con nosotros y nos envíe mensajes de texto. Entonces, este módulo PIR también funciona, por ejemplo, cuando queremos que las luces de nuestros hogares se prenden automáticamente con la presencia de una persona. Entonces, si lo colocamos, este módulo PIR lo programamos y lo colocamos en una zona estratégica a la entrada de una puerta, entonces cuando alguien ingresa, se activa la luz. Así lo podemos maniobrar o controlar. También es muy utilizado. Se alimenta de entre 4 voltios, 5 voltios y tiene un ángulo de detección de 100 grados. Esto es gracias a este conito que se encuentra aquí, ya que el sensor se encuentra adentro. Este conito lo que hace es que el ángulo sea de 100 grados para la detección de personas. Ahora vamos a ver un dispositivo que nos ayuda bastante a la hora de poder ingresar datos, que es el display. No, disculpen. Este de aquí es el teclado matricial 4x4, en el cual justamente podemos a través de estas 16 teclitas de aquí podemos ingresar información a nuestro proyecto.
Por ejemplo, si también hacemos un proyecto en el cual involucre el ingreso de una clave, podemos utilizar este teclado de 16 botones en el cual justamente se presiona, se ingresa y ya nuestro Arduino reconoce la palabra clave que le hemos claramente modificado, le hemos colocado o programado, ¿no? Como pueden ver, si bien son 16 botones, tiene 8 patitas o entradas, 8 pines, para poder manipular o detectar justamente cuando se presiona cada tecla. Es un teclado tipo membrana, es muy resistente al agua, al polvo, y también tiene aquí como un pequeño pega-pega con el cual se coloca y es muy fácil de utilizar. Hay bastante información acerca de este de aquí, realmente es muy útil. Por ejemplo, también se pueden utilizar en sistemas de seguridad en el cual para acceder a cierta zona restringida tenemos que colocar o ingresar una clave. A través de este teclado se puede hacer, es muy útil. Y lo pueden utilizar con Arduino, sobre todo con eso es la facilidad que nos da. Luego de allí tenemos al módulo, ahora sí, el módulo display, el LCD 16x2, que es este de acá. Este display tiene 16 columnas y 2 filas, por eso se llama 16x2. Hay de más tamaños, sí, hay del 20x4, ya son 20 columnas, 4 filas, ya dependiendo de nuestra aplicación del proyecto podemos utilizar más grandes o incluso hay uno más pequeño. Este de aquí justamente tiene tiene entre 16 patitas, las que están aquí arriba, y nos ayudan para poder comunicarnos con ellas y poder mostrar la información que nosotros necesitamos, que el usuario pueda verlo. Si bien hacemos proyectos con Arduino de los sensores, digamos que queremos hacer un proyecto con el sensor de humedad y queremos que a través de este display se muestre la temperatura y el nivel de humedad que hay en el ambiente. Entonces, este de aquí se conecta fácilmente con Arduino, se puede conectar directamente o más adelante les voy a enseñar cómo también se puede conectar de otra forma. Entonces, a través de aquí podemos mostrar justamente los niveles o cualquier información que nosotros necesitemos en nuestro proyecto que acabamos de poner o acabamos de hacer. Es muy utilizado, es muy fácil de programar también. Tiene aquí, se alimenta de 5 voltios y también tiene un ajuste de brillo o intensidad, el cual se le puede hacer conectando un potenciómetro, como hemos visto anteriormente. Se conecta el potenciómetro a sus patitas y se ajusta ese brillo a la intensidad que nosotros querramos. Es muy utilizado y bueno, como les decía, se puede conectar las 8 patitas que son de comunicación o se pueden conectar 4 patitas para comunicación. Ya depende de nosotros en sí. El Arduino, el kit de Arduino Uno a veces no tiene muchas patas o pines para poder conectarlo, entonces conectamos solamente directamente 4 y los otros que son de alimentación. O también podemos hacerlo a través de un adaptador, que es este módulo que les voy a mostrar. Es un adaptador LCD, este de aquí. Es muy utilizado también porque este de aquí se conecta con este de acá, el LCD con su adaptador. Si se dan cuenta, aquí están todos los pines, exactamente el mismo número de pines que tiene el LCD. Y a nuestro Arduino conectaríamos solamente 2 pines. 2 pines podríamos conectar, o 4 pines, dependiendo. Bueno, 2 pines son de alimentación, 2 pines son justamente para la comunicación. Así que basta solamente que conectemos los 2 pines para comunicación, a diferencia del conectar directamente el LCD al Arduino. Entonces, nos ayuda bastante este adaptador de LCD. Es muy útil también. Reduce o simplifica la comunicación y sobre todo la utilización del número de pines, porque quizás en nuestro Arduino conectemos otros sensores, otros dispositivos que necesitamos para el proyecto, entonces ya no tendríamos que ocupar tanto espacio utilizando el LCD conectándolo directamente,
Simplemente conectamos, adaptamos este LCD utilizando su adaptador y conectamos ya solo las dos patitas de comunicación aparte de las de alimentación. Bueno, eso sería, también me faltaba decir un dispositivo también que se utiliza más, que es el servomotor. El servomotor es un pequeño motorcito que se utiliza con Arduino. Tiene 3 pines, 2 de alimentación y 1 para la señal. Justamente a este motor de aquí, el Arduino le envía la señal para que se pueda mover a un ángulo específico dependiendo de la programación que nosotros le pongamos. Se pueden girar hasta 180 grados, es muy útil para nuestros proyectos y cuando nos iniciamos con Arduino. Y lo podemos encontrar en cualquier lugar. Todos los dispositivos que les he mostrado son muy fáciles de encontrar en el mercado y sobre todo también en los kits de Arduino ya vienen incluidos. Este de aquí se alimenta de 5 voltios, 5 o 6 voltios se alimenta también, hasta 3 también, pero usualmente lo colocamos a 5. Se conecta directamente al Arduino y, como les digo, en la programación le colocamos a qué ángulo tiene que girar de acuerdo a nuestro proyecto, a cómo lo vamos a utilizar. Y bueno, estos eran los dispositivos que quería mostrarles. Son los básicos y también son los más comunes que utilizamos al momento de hacer proyectos con Arduino. Hay más dispositivos, aunque ya también su complejidad aumenta, pero estos de aquí van a serles muy útiles. Espero que les haya servido esta información y cualquier consulta igual la pueden hacer a través de la comunidad que tenemos en Making Home. Tenemos un grupo de WhatsApp. Más adelante seguro se les dará el link de acceso a esta comunidad en el cual pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Que tengan buen día.